escuché una noticia que decía que había ocurrido, que le practicaron una cirugía a una jovencita de 17 años en un hospital de la Ciudad de México, por no decir en el hospital La Raza para ser más exactos, y que le hicieron un trasplante de corazón. Asimismo, se le hizo un trasplante de pulmón, el cual no se percataron que el tipo de sangre del donante no era el mismo. Y lo que pasó, pues de que entró en shock y a las pocas horas colapsó y pues se le apagó la vida. Es de suma importancia estar bien al pendiente de los aspectos médicos legales. Ya vimos los prehospitalarios, ahora incursionarnos en los hospitalarios, porque va junto con pegado, para no poder caer en una negligencia médica de ningún tipo. Porque si hablamos de negligencias, podemos escuchar muchas. Se han escuchado casos que se han amputado piernas que no eran la que se tenía que amputar, el brazo equivocado, se ha operado en la cabeza del lado opuesto donde se tenía que operar, se han olvidado algunos objetos quirúrgicos dentro de una persona al momento de una cirugía. Entonces, ese tipo de aspectos médicos legales hospitalarios no es más que cuidar las formas y los procedimientos de cómo actuar, precisamente para no caer en una responsabilidad tanto administrativa o penal, ¿sí? Aquí un lado pues nos dice que los primeros auxilios solo son los cuidados inmediatos, ¿sí? Que se les va a prestar a las personas accidentadas o con enfermedades antes de ser atendidas en un centro de salud. También tener en cuenta que los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Es como la justicia nos dice al momento que nosotros o que las autoridades detienen a una persona, que te dice la ley que lo tienes que poner a disposición del Ministerio Público sin dilación alguna, es decir, de inmediato. Eso mismo ocurre con los servicios médicos prehospitalarios, que lo tienes que poner a disposición de algún hospital o de algún responsable que le va a salvar la vida. Asimismo, nos dice que también no hay que hacer más que lo indispensable, ¿sí? Si se intentan hacer demasiadas cosas, probablemente podamos caer inmediatamente en una responsabilidad. Veo que hay muchos alumnos que he tenido a lo largo del instituto donde presto mis servicios, y siempre les he comentado, precisamente por caer en algunos aspectos de dilación, de entretenernos, yo siempre les he sugerido que si van a atender a una persona accidentada, así cause cualquier impacto social, así haya medios de comunicación, así haya prensa, no den entrevistas. ¿Por qué? Porque eso le está cortando la supervivencia a la persona que ocupa la atención médica inmediata. Si quieren los medios obtener una entrevista, cada institución tiene su oficina de medios de comunicación y ahí pueden obtener lo que quieran, si es que presionan. Por lo tanto, es indispensable no caer en esa contrariedad de por tratar de hacernos el protagonista, por salir a cuadro, dar entrevistas y todavía decimos a qué hospital va a ser trasladado. Si es un herido de bala, dicen a dónde va a ser trasladado y todavía llegan los sicarios y lo rematan. Bueno, la palabra rematar no existe, más bien van y le dan ahora sí su fin.
Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto médico legal, porque también no nos puede favorecer en lo absoluto. Como vemos, aunado, aquí nos señala lo que es una urgencia. Una urgencia es cualquier situación que no pone en riesgo tu vida, ¿sí? Que puede ser un dolor abdominal leve, una rotura de brazo, ¿sí? Cualquier situación o circunstancia que no pone en riesgo tu vida. Y es importante evaluar lo que es una urgencia, porque sabemos que en este sentido podemos dar la pauta a no caer en una responsabilidad médica. Pero ya en una emergencia, pues son todas aquellas situaciones en que sí está en peligro la vida. Por ejemplo, la asfixia, el shock, paro cardiorrespiratorio, las hemorragias que son de suma importancia, pues es obvio, por sentido común y como especialistas en la salud, vas a saber que sí está en riesgo la vida. Por lo tanto, ahí hay que brindar la atención inmediata. Y como les venía diciendo, los aspectos médicos legales no son más que los principios de las acciones de la medicina en general, del sector salud, no nomás enfocado a los médicos, ¿sí? Se encargan de buscar el bien del paciente y su obligación es la de no producir daño, promover lo que le hace bien al paciente y así como la autonomía y el respeto a las decisiones del mismo paciente, que es muy, muy importante. Muy bien. Y como aspecto médico legal, pues también la medicina legal forense va de la mano y juega un papel importante en el caso de cuando ocurre un deceso, porque la medicina forense como una rama que apoya a la criminalística como madre de las ciencias forenses, se va a apoyar también de algunas ciencias, artes o disciplinas en cuestión médicas para poder resolver una cuestión que puede ser o puede conllevar a una conducta punitiva, ¿sí? Las conductas punitivas son conductas castigables que merecen un castigo de la autoridad, es decir, que merecen penas de prisión. Y nos va a ayudar precisamente para poder esclarecer algún hecho delictivo relacionado con alguna persona, tanto viva como muerta, ¿sí? No solamente, como les he venido diciendo, no se encarga de personas ya sin vida, sino también la medicina legal forense se puede encargar de personas que han sido víctimas y que aún tienen vida. La obligación legal en general nos dice que hay leyes federales y estatales que nos van a ayudar a regular y a identificar precisamente las acciones y el actuar de los médicos y no nomás de los médicos, sino de todo el sector salud. Es parte fundamental para poder lograr ese equilibrio y que no se salga del control todos los que están relacionados en el término o en los aspectos de salud. Y como todos sabemos, deben de estar principalmente regulados por nuestra Constitución, por nuestra Carta Magna. Hay que recordar que en cuestión de leyes, nadie está por encima de la Constitución, ¿sí? La cual se compone de 136 artículos y en algunos, ahorita los vamos a ver más adelante, hace mucha erosión respecto a la salud.
También les puedo decir que de la Constitución emana 29 garantías individuales, hoy llamadas derechos humanos. Las garantías individuales son las que protegen a la persona del artículo 1 al 29, porque son derechos. Ya del 30 hacia el 136 ya son obligaciones, que son las que no nos gustan. Y vemos que nos dice el artículo 1 constitucional, nos habla mucho de la cero discriminación porque dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y como ven, en el primer artículo hace referencia a las condiciones de salud. También en el artículo 4 nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Desafortunadamente, con 5,000 hospitales que tenemos en todo México, descartando que tal vez la mitad sean privados y la otra mitad pues sean del sector público, pues no todos alcanzan a poder gozar de una salud digna, aunque le compete al Estado. Es la obligación del Ejecutivo proveer al pueblo de que tenga desde medicinas, insumos, recursos materiales, recursos humanos, para que se pueda llevar a cabo bien el tratamiento de la salud, así como la prevención de la misma, ¿sí? Y como les decía, pues ellos son, el Poder Ejecutivo es el competente de poder proveer todo eso, todos esos insumos. Así como también el artículo 18 constitucional nos hace referencia al sistema penitenciario. Dice que se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción de la sentencia. ¿Sí? ¿A qué se refiere todo lo que nos señala el artículo 18? Se refiere a que la salud va a formar parte de la reinserción del delincuente, antes llamado readaptación. Se quitó ese tecnicismo porque era muy ofensivo y se le cambió a reinserción social, que desafortunadamente en la experiencia que tuve, más de 17 años trabajando para prisiones de máxima seguridad, pues fue muy notoria las carencias en cuestión de salud. Algunas veces teníamos que trasladar algunos personajes como los que aparecen en esas imágenes que son del dominio público, a hospitales particulares, debido a que como no había los insumos, los internos se nos ponían muy enfermos de gravedad y el director del penal o de los penales tenían que arreglárselas para que los atendieran, y como eran presos que causaban mucho impacto social por sus renombres, por ejemplo en el hospital civil ya no los querían recibir porque se tenía que montar un fuerte operativo y tanto los transeúntes como los familiares de los pacientes pues se alarmaban porque había personal armado por fuera, militares, marina, en aquel tiempo la Policía Federal, y se formaba un caos y una incógnita de que qué estaba pasando. Por lo tanto, había esa batalla de que no los querían atender, ¿sí? Pero
la Constitución dice que sí, que lo deben de hacer. Por lo tanto, ya después, los familiares de algunos presos, de algunos reos que eran pudientes, lo que hacían, tramitaban un amparo para que fueran trasladados a hospitales particulares y los familiares tenían que pagar. ¿Sí? Cuando se hacía el traslado de internos ya con una edad más avanzada, pero que sí ocupaban llevar un tratamiento por fuera o alguna quimioterapia, alguna hemodiálisis, los mismos internos no querían asistir a tomar esos estudios porque el proceso del trayecto y los protocolos eran demasiadamente cansados. El subirlos a un camión blindado, llamados rinocerontes, esposados, identificarlos al salir, tomarles muestras biométricas, subirlos, llevarlos. Ocurrió un caos dentro del traslado, se vomitaban, se orinaban, aunándole más la gravedad que ya tenían con la enfermedad. Ya llegaban allá y ya no, pues ya bien descompensados, o sea que era contraproducente. Pero nosotros como autoridad no podíamos desacatar la orden de un juez, porque basado en el artículo 18 constitucional, podríamos ir a prisión o sufrir un arresto de 72 horas, tanto el director del penal como personal que asistía a ese tipo de protocolos. Pero como vemos, así es como ocurre la salud y vinculan a la salud también en el artículo 73 constitucional, que nos dice que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas sin que puedan ser sancionadas por el presidente, en este caso por el Ejecutivo. Para aterrizar un poquito más el tema, como todos sabemos, pasamos tristemente en el 2020 por una enfermedad exótica llamada pandemia, ¿sí? Que todos lo vivimos en carne propia, que todos tal vez perdimos un familiar directo o indirecto o algún conocido, ¿sí? Que ya teníamos bastante miedo de llevar a nuestro familiar porque se escuchaba el rumor de que ya te iban a intubar. ¿Alguien de ustedes llegó a escuchar eso? Y que ya era para aniquilarte, ¿sí? Por desconocimiento, pues creíamos que el ser intubados, pues es que ya es tu fin. Y pues claro que no, simplemente es que te están ayudando a respirar de una forma mecánica para poder prolongar tu probabilidad de vida y en un momento dado te pueda salvar. Pero pues se escuchaba de que ya el personal médico tenía la instrucción de que persona que tuviera los síntomas vinculados con la pandemia tenían que darle piso, tenían que darle para abajo para que no se propagara más el virus, ¿sí? En este sentido, el artículo 73 constitucional tenía protegidas todas las acciones que se tomaron en todo el país y por ese mismo caso, todos los actores de la salud no fueron procesados por algún delito de homicidio, porque estaban protegidos por el mismo Ejecutivo y por la misma Constitución. Así como también vemos, existe una ley que se llama la Ley General de Salud, la cual fue decretada el martes 7 de febrero de 1984, con la finalidad de poder regular todas las acciones en cuestión médica, todas las acciones, porque antes solo se lo atribuían al Código de Procedimientos Penales o al Código Penal de cada estado, como les diera a entender, y así es como se implementaban las acciones
de poder impartir justicia al personal médico que cometía negligencias, ¿sí? Y nos dice que el propósito de esta ley es regular la política sanitaria. ¿Qué es una política sanitaria? Pues son todos aquellos lineamientos y estrategias que se deben de tomar de prevención para poder dignificar la salud de los habitantes. Y obviamente quien se debe de encargar de cumplir, que se lleve a cabo esas políticas y esos lineamientos, pues no es más que los gobernadores de cada estado, así como el presidente de la República, ¿sí? Esta ley tiene en sus principales párrafos, nos habla mucho de la bioética en salud, la cual dice que la bioética aplicada obliga a médicos y personal de salud a promover una relación médico-paciente más saludable, cuya prioridad es ofrecer el mejor servicio a los pacientes. La bioética no es más que la ética profesional de los servidores de la salud. No es más que la ética, no es más que los valores morales profesionistas del actuar del personal de la salud. Y nos dice que lo único que tienen que hacer es ofrecer el mejor servicio a los pacientes y entregarse totalmente como profesionistas. Asimismo, la Ley General de Salud también se aventó con el artículo 469, que tiene supletoriedad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Código Nacional Penal, que dice que al profesional técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión. Como ven, aquí no se refiere solamente al médico, porque siempre le queremos echar la culpa al médico. No, se refiere al personal técnico que lo asiste, que pueden ser tanto como enfermeras, camilleros y los mismos paramédicos. No los quiero asustar, muchachos, pero deben de saberlo, ¿sí? Porque sí son 5 años de prisión. Cuando estuve comisionado en las Islas Marías en 2 ocasiones, una vez fue por allá del 2010. Las Islas Marías sabemos que como colonia penal, penitenciaria, albergaba a más de 10,000 internos, los cuales uno de los requisitos era que fueran primodelincuentes, es decir, que solo hayan delinquido solo una vez en su vida y delitos no graves. De esa población de 10,000 internos, en el censo que se hizo en el 2010, había 500 médicos internados, precisamente cumpliendo una sentencia de 5 años por una negligencia médica. De 10,000 internos, 500 eran médicos y personal de la salud, ¿sí? Aparte, no obstante de la sentencia que iban a compurgar, al salir, pues ya no le iban a deber nada a la sociedad. Ya compurgando tu condena ya no le debes nada a la sociedad. Pero después tenían que cumplir con una suspensión o alguna deshabilitación de ya no ejercer su carrera. Entonces, como ven, sí hay riesgo de que si no actuamos con verdadera certeza, podemos incurrir en una privación de la libertad.
Así como les decía que se vincula con el Código Penal Federal, con el artículo 228, nos dice que los profesionistas en medicina, así como técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, ya sea delitos dolosos o delitos culposos. Aquí, en el mismo artículo 228, está citando a los mismos responsables, tanto como profesionistas en medicina, así como técnicos, ¿sí? Hay que recordar que hay dos tipos de delitos. Los delitos dolosos, como ya lo sabemos, son aquellos donde existe la premeditación, la alevosía y la ventaja, lo que se planea para poderlo cometer sin que la víctima se dé cuenta. Existe el dolo. Y los delitos culposos, pues son todos aquellos que son por algún accidente, por alguna culpa. Que en este caso, una negligencia médica puede ser de los dos tipos, siempre y cuando la investigación que se haga llegue a la verdad histórica de lo que tal vez ocurrió con el paciente. Asimismo, el artículo 228 constitucional, en su segundo párrafo, también nos señala que se les aplicará la suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia, ¿sí? Este artículo 228 nos habla de que si una persona en cuestión de la salud comete un error y fue absuelto por alguna autoridad judicial y lo absolvió y no pasó nada y vuelve a incurrir en la misma falta, esta va a ser su sanción de 1 mes a 2 años sin ejercer su profesión, ¿sí? Así como también puede ser definitiva para que jamás la ejerza. También en el artículo 229 dice que el artículo anterior se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada. Es decir, el castigo va a ser similar como nos lo señala en el artículo 228. El que abandone una persona va a ser sancionado de esa manera. Suele ocurrir en algunos casos que cuando trabaja personal de la salud en alguna institución, al momento de que hacen el cambio de guardia, pasa de que no quieren entregar bien lo que ocurrió por la noche con el paciente por irse rápido, porque están cansados, porque doblaron turno. Ahí es donde se puede lograr esa laguna en la que pueden incurrir en una negligencia. Por eso siempre les he invitado a que se dirijan con la bioética para que no caigan en algún tipo de esos fenómenos jurídicos. También el artículo 230 del Código Penal Federal nos dice que se impondrá prisión de 3 meses a 2 años según el juicio del juzgador, es decir, según el criterio del juez, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud cuando incurran en alguno de los casos siguientes. Como vemos, aquí ya está mezclando tanto a los directivos, a los dueños de hospitales, a los administradores, a los gerentes, que pueden ser sancionados con 3 meses a 2 años de prisión. A la persona que impida la salida de un paciente cuando éste o sus familiares lo soliciten, que también puede pasar en los hospitales particulares, que para que generen un poquito más de gasto y puedan ellos redituarlo económicamente, pues tratan de retenerlos. En el caso de retener sin necesidad a los recién nacidos, pasa lo mismo para que puedan gastar un poquito más en la incubadora y puedan obtener un poquito de más recurso económico.
y vemos que las sanciones pues sí están de todos modos muy marcadas. Así como también retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. La responsabilidad médica civil, que también es muy importante, nos dice que se fundamenta en la obligación de reparar o indemnizar. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Pues de que cuando ocurre en una negligencia, a veces los mismos hospitales, e inclusive el Seguro Social, está asegurado para si ocurre alguna situación, se le pueda dar una indemnización monetaria al paciente para la reparación del daño. Pero por lo regular pues no sucede eso, son muy pocos los afortunados, por eso hay que irse a juicio. Y ya el juzgador va a ordenar la responsabilidad médica civil. La responsabilidad médica penal, pues obvio como el nombre lo dice, su consecuencia es la privación de la libertad. Aquí en este caso no va a haber dádivas de dinero para poder reparar el daño, sino que van directamente a la cárcel los responsables de ese suceso. Y como el derecho es personalísimo, pues se va de uno por uno y va a ser procesado individualmente. Y algunos problemas que se pueden evitar también, médicos legales. Por ejemplo, cuando ocurre un fallecimiento, es de suma importancia aplicar la anamnesis en algunos pacientes y la exploración física para poder detectar si el paciente ya tenía alguna patología muy avanzada o una enfermedad, y no caer, y más bien poder practicar nuestro certificado de defunción y emitirlo ya sin algún error, que es un documento indispensable para poder hacer cualquier trámite en una persona fallecida y pues para darle celeridad para posteriormente obtener el acta de defunción. Y cuando hay sospecha en el fallecimiento, pues rápidamente, como nos dice la Constitución, cuando una persona se da cuenta de un delito, debe de denunciarlo. En el caso de la medicina, en el caso de una muerte sospechosa, debe de darle aviso inmediatamente al Ministerio Público. Y para concluir, pues para poder caer en alguna contrariedad de ese tipo y en alguna negligencia médica que nos pueda costar tanto una sanción como la privación de nuestra libertad, siempre hay que actuar con la ética y con la moral, que esos valores morales los cuales obtuvimos en casa, y con la responsabilidad del profesionalismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si hubiera un accidente en la calle, yo voy pasando con uniforme, ¿es mi obligación ayudarlos? ¿Darle unos primeros auxilios? ¿Con uniforme de qué? Enfermera. Muy bien. O en el camión. Precisamente hay quienes nos educaron que debemos de ser servidores públicos las 24 horas. Y hay dirigentes que nos educaron a que no, para no caer en este tipo de situaciones. Ahora sí que se lo dejo en las manos de la moral de cada persona. Porque hay personas, por ejemplo, en un hecho de sangre, un baleado,
que sea tu vecino, un baleado que te piden ayuda, los familiares, súbelo a tu camioneta. Tú por ayudar, ya por lo pronto ya te desgraciaron la vida porque tu camioneta se va al corralón en lo que se desahoga la carpeta de investigación, ¿sí? Entonces, y en cuestión de un transeúnte o situaciones así, ya depende de la moral de cada persona. Pero, como nos decía el ponente anterior, hay que entregar el servicio, porque usted como primer respondiente pues no va a estar activa, hay que entregarle el servicio para las autoridades para que hagan el llenado correspondiente. Pero por lo pronto, si usted tiene esa virtud de poder salvar la vida, pues qué mejor que hubiera personas como usted, ¿sí? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Si en dado caso el médico no conoce bien las leyes y entra en una negligencia que también a mí me afecta como paramédico, ¿los dos nos sancionan o es más que nada al médico que me está dando como una orden o algo así? Sí, muy buena pregunta, compañero. Aquí, el juez, el juzgador, principalmente se va a ir por la jerarquía. Usted recibe órdenes. El enfermero o la enfermera reciben órdenes del médico. El médico recibe órdenes del dueño del hospital o de su superior. Aquí, como les decía, el derecho es personalísimo. A cada quien le va a tocar su parte, a unos más, a unos menos, pero en el caso de los subordinados es muy difícil que sean imputables. ¿Por qué? Porque por lo regular se puede acreditar que solo recibió indicaciones. Puede caer en una situación legal más grave, por ejemplo, que usted como paramédico va a un lugar de los hechos, recoge a la persona y se agarra pateando los indicios, borrando la sangre, levantando los casquillos. Ahí sí ni San Judas lo salva.